Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga en este día martes 30 de junio del año 2020. Y aquí estamos para llevar adelante una reunión más del Ministerio Centro de Formación Cristiana, donde la iglesia se reúne para recibir una palabra, como está aconteciendo en estos últimos tiempos, los días martes, jueves y domingos a las 20 horas. Así que bienvenidos a todos aquellos que ya se conectaron, aquellos que ya están emitiendo sus saludos, aquellos que también dentro de muy poquito se van a ir acoplando a esta transmisión. Dios les bendiga ricamente. Como siempre digo, aprovecho para saludar a la familia de la fe que está siempre ahí firme, conectada del otro lado. Y también aprovecho para saludar a todos aquellos que son amigos de las redes sociales, del Facebook, y que luego ven o simplemente se conectan para escucharnos. Esperamos ser de edificación para sus vidas. Ese es nuestro único objetivo, poder edificar y poder bendecir a los demás. Saben, en este tiempo estaba pensando algunas cosas, ¿no? Con respecto a lo que estamos viviendo, y analizaba que hay mucha gente que está muy confundida con respecto a la fe. Cuando uno mira las redes sociales o simplemente el hecho de caminar por la calle y encontrarte con la gente, las personas están más en este tiempo, ¿no? Donde, bueno, es reiterativo decirlo, pero es una realidad en este tiempo donde la gente está con cierto temor, cierto pánico, cierta incertidumbre. Es un terreno ideal, es un tiempo ideal donde las personas consultan acerca de Dios y de la fe y de todas estas cosas que nosotros tenemos tan a la mano y que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Porque aquellos que hemos decidido confiar en Cristo y hemos cambiado nuestra manera de pensar, primeramente para cambiar luego nuestra manera de vivir, afrontamos este tipo de cosas de otra manera, de otra perspectiva, sabiendo que tenemos fe, que confiamos en Dios. Y muchas personas, aquellas que no tienen fe o no tienen nuestra fe o no han llegado al conocimiento de la verdad, dudan de todo esto y preguntan de qué se trata. Se trata simplemente de fe. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Y nuestra fe nos lleva a confiar en Dios en todo momento y saber que Dios nos protege y entender lo que la Biblia dice, que en el mundo pasaremos por aflicciones, pasaremos por situaciones difíciles, pero que de todas ellas Dios nos va a librar. Por eso es que ahí está puesta nuestra confianza. Por eso es que en esta noche, cuando ya son las 8 y 7 minutitos, está marcando mi reloj, espero serles de edificación. Espero que usted pueda tomar nota de esta palabra, aquellos que forman parte de la iglesia, que forman parte del liderazgo. Sabemos que la palabra corre en las células durante la semana, en las reuniones de mujeres, reuniones de hombres, y es muy importante todo lo que estamos viviendo. También tengo una buena noticia para darles, iglesia, y a todos aquellos que se quieran acoplar en este tiempo. Ya se nos ha permitido en las distintas localidades, comenzando desde María Teresa, Cristófersen, San Gregorio, el hecho de poder realizar reuniones con 30 personas. Por consecuencia nos vamos acercando a nuestro ideal. Tendremos que hacer en algunas oportunidades más de una reunión en un día, pero lo importante es poder hacerlo y poder estar juntos. Y también es importante porque hay un pedido de mucha gente, incluso de hermanos de la iglesia también, hermanos de la fe que dicen: pastor, no dejen de hacerlos vivos, no dejen de ministrar la palabra por las redes, porque también es muy importante. Y de hecho es así, comprendemos que es así y podemos dar fe de eso, porque vemos cuánta gente se ha acercado a Cristo, a la iglesia y a la fe por esto, ¿no? Yo pensaba en esto, algunas palabras se me venían a mi mente mientras analizaba, porque yo normalmente cuando usted me pregunta, si usted me pregunta a mí, pastor, de cómo hace el mensaje, cómo lo prepara, yo preparo un mensaje o hablo sobre las cosas cotidianas que suceden en nuestra realidad de vida, ¿no? Y sin buscar la sabiduría en lo que
dice la palabra. Ser sabios es importante, porque la Biblia dice que el sabio es el que busca la voluntad de Dios para obedecerle y se inclina a la voluntad de Dios, y la palabra de Dios se convierte en una lumbrera para el camino. ¿Qué significa esto, no? Que cuando nosotros caminamos según la palabra de Dios, no corremos riesgo de caernos en un pozo, de estropearnos y de lastimarnos, ¿no? De accidentarnos, ¿no? Entonces, la Biblia dice que sabio es aquel que medita en la palabra de Dios, y que necio es aquel que la rechaza. Entonces, hoy pensaba, ¿no?, en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Hay mucha gente que está confundida, hay gente que está extraviada, gente que no tiene conocimiento de la verdad, que simplemente habla por lo que le dijeron, o simplemente se guía por una doctrina de algo que no está escrito en la Biblia, o simplemente por una tradición que tiene que ver con distintas culturas de la sociedad, o culturas que hemos implementado en nuestros propios senos familiares, ¿no? Y también veo por las redes sociales, y veo también en el caminar diario, de que hay una competencia con respecto a la fe, y que eso no es algo bueno. Y venía a mi mente un pensamiento. Yo analizaba esto, ¿no?, que los cristianos somos simplemente comunicadores de lo que Dios dice. No hemos descubierto nada. Más bien se nos ha revelado algo, o hemos descubierto lo que otros todavía no han visto. Lo hemos podido ver. Eso no implica que seamos los dueños de la verdad, sino Cristo es el único dueño de la verdad. Él debe ser exaltado. El exaltado debe ser Cristo siempre, y su verdad, nadie más. Y cuando no entendemos esto, corremos el riesgo, las personas, de convertirnos en aquello que decimos detestar. Nos convertimos en egocéntricos y terminamos a veces cayendo en una falsa idolatría. Entonces yo pienso que el objetivo que debemos tener los cristianos, y sobre todo el liderazgo de la iglesia, es que la gente vaya detrás de Cristo, y no de ningún ser humano que ha logrado algún tipo de fama en este sentido. Y pienso que la competencia dentro del reino solo trae confusión y división. O sea que el único ganador en estos casos puede terminar siendo el diablo, porque él es el padre de engaño, y lo que la Biblia dice, ¿no? Jesucristo dice: yo he venido para darles vida y para que tengan vida en abundancia, pero el diablo vino para matar, hurtar, destruir. Él vino para traer división. Y muchas veces aquellos que practicamos la fe y creemos en este Cristo, y predicamos la palabra de Dios, a veces terminamos confundiéndonos y dividiéndonos entre nosotros. A veces veo comentarios en redes sociales contradiciéndose entre sí, y lo único que hace eso es traer confusión. Nosotros, vuelvo a repetir, no hemos descubierto absolutamente nada, no hemos hecho nada para lograr lo que logramos. El sacrificio fue de Cristo, la verdad es de Cristo, y al único que hay que seguir es a Cristo. Y pienso personalmente que Dios me llamó, y Él es quien añade miembros al ministerio que pastoreo junto a mi esposa y a mi familia. Entonces, cuando pienso en esto, pienso que mi mensaje está dirigido para aquellas personas que forman parte de nuestro rebaño, para las personas que forman parte de nuestro ministerio, o para aquellos que no tienen pastor. Dios me llamó a pastorear ovejas que Él añade a la iglesia. Dios no me llamó a pastorear ovejas de rebaños ajenos, y mucho menos a seducirlas para que se cambien de rebaño. Y esto es algo muy claro, y esto es algo que está aconteciendo dentro del reino de Cristo, dentro del cristianismo. Está sucediendo esto, y yo digo dentro del falso cristianismo, porque Cristo nos llamó a esto. Cristo nos llamó a ser seguidores de Él, de la verdad del Padre. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo, autor y consumador de la fe. Nadie más que Cristo pagó el precio para que nosotros conozcamos la verdad y alcancemos salvación. Por consecuencia, por algo Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Se entiende? Entonces yo quisiera puntualizarme en esto y centralizarme en esto en esta noche, de que podamos tener la capacidad de entender que, si bien Dios ha puesto a líderes, nosotros, la verdad que como pastores y padres espirituales, estamos eternamente agradecidos a Dios porque Dios nos llamó.
Pero el sacrificio lo hizo Cristo, la verdad es de Cristo, la historia es de Cristo, la revelación es de Cristo y el liderazgo es de Cristo. Lo único que podemos ser nosotros es el conducto para conectar a las personas con Cristo. Y esto es lo que necesita ser revelado en toda la sociedad cristiana. En todos aquellos que dicen tener a Cristo en el corazón, que dicen pastorear, que dicen tener un llamado de parte de Dios, deben entender esto, que el que debe ser exaltado es Cristo. La verdad predicada debe ser la verdad de Cristo. Y evitar las contiendas, las divisiones, porque lo único que hace esto es traer confusión en todo aspecto al ser humano. Y la verdad que, bueno, demasiado tiene nuestra humanidad porque está bombardeada de ideas y de cosas que no honran al ser humano y mucho menos honran a Dios, no honran a la familia. Por consecuencia, nosotros tenemos que comenzar a entender esto. La gente que está del otro lado, que necesita una salida, que necesita animarse a tener fe o a implementar o a acceder a un camino de fe, se le tiene que predicar a Cristo y la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es lo que está escrita. Por eso la Biblia dice claramente, sean imitadores de mí, autor y consumador de la fe. Cristo, Jesucristo, Él es, y nada más. Así que yo, ¿por qué digo esto? Porque a veces veo gente confundida con esto, ¿no? A veces nos llaman personas que dicen, no, pero yo fui a tal lado y salí herida porque me dijeron esto, porque el hermano, porque fulano, porque el líder. No, sigue a Cristo. Los seres humanos fallamos, los seres humanos no somos perfectos, ¿sí? Pero más imperfectos somos cuando estamos haciendo algo que Dios no nos llamó a hacer o intentamos impartir algo que Dios no nos dio. Así que tenemos que ser conscientes de esto y que la gente, aquellos que están del otro lado, puedan entender lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo que Él es la conexión entre el ser humano y Dios. Y cuando la gente ve al cristianismo confundido, ve al liderazgo rivalizando, ve al liderazgo bombardeándose por internet, la gente dice, estos están locos, y en verdad tienen razón, porque no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para caminar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace si no es egocentrismo y propia idolatría de querer ser exaltados nosotros y que no sea exaltado Cristo? La verdad de Cristo es lo que tiene que ser exaltada, a eso vino Cristo. Vuelvo a repetir, el único que fue a la cruz fue Cristo. El único que pagó el precio fue Cristo. Nosotros tenemos el honor y la responsabilidad, si es que aceptamos esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero al que hay que predicar es a Cristo. La verdad es la de Cristo. Vuelvo a repetir, los hombres no hemos descubierto nada. A muchos de nosotros, gracias a Dios, se nos ha revelado la verdad, hemos entendido lo que es confiar en Cristo, hemos comprendido lo que significa practicar la verdad y lo vemos en el testimonio, en nuestra vida, cómo todo cambió, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, nuestro líder es Cristo. Por eso es que es bien importante esto. Y yo quiero que me acompañe al libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 1, San Juan 14, 1. Bien importante lo que aquí acontece, es Jesús el que está hablando, y está hablándole a las personas. Creo que Él intentaba decir lo que hoy estoy intentando decir, porque estaba, según lo que está diciendo aquí, estaba con personas, con un grupo de personas que estaban turbadas. Y Él les dice esto, en el verso 1 del capítulo 14 de San Juan. Les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y está hablando de algo bien importante. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando de su segunda venida. Cuando Jesucristo un día, escuche esto, Él vino una vez y dice que vendrá por segunda vez a la tierra para llevar a la iglesia, aquellos que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador, para llevarlos. Y Él dice que Él vino, que Él se fue al cielo para preparar moradas y un día vendrá a buscarnos. Y miren lo que dice el verso 3. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Uno de sus discípulos, Tomás, le hace una pregunta en el versículo 5. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Y Jesús trae la revelación más importante de la historia, aunque sea un texto sumamente conocido para nosotros. Es la revelación más importante de la historia, que fue actual hace 2000 y pico de años y es actual hoy. ¿Y la revelación cuál fue? La respuesta en el verso 6. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está plantado sobre una verdad. Él está trayendo claridad, está trayendo luz en medio de las tinieblas. Y es lo que la sociedad de este mundo necesita hoy. El vecino que no tiene a Cristo en el corazón. El vecino que no tiene a Cristo en el corazón, aquel que está turbado, como estaba esta gente, que necesita una salida, que necesita tener esperanza, no necesita escuchar a un chismoso, no necesita que escucharte a ti hablar mal de otra persona, de otro hermano, de un ministerio, de un pastor. No, necesita que le reveles a Cristo. Pero claro, si tú no tienes un corazón sano, si no tienes un corazón íntegro, eres necio, no honras la verdad y practicas la división, aunque intentas predicar a Cristo, las personas se confunden. Y Jesucristo dice algo tremendamente claro, dice, yo soy el camino, y eso es lo que todos tienen que entender, porque en este tiempo vivimos cosas extraordinarias. La verdad, yo le voy a abrir el corazón. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio que Dios nos ha dado, en una localidad chica, un gran ministerio. Gracias a Dios por eso. Pero somos pastores por su misericordia y Dios ha añadido personas al ministerio por su misericordia y porque creo que nosotros como familia hemos tratado de guardar un testimonio y no negar la fe, caminar en verdad. Tenemos nuestras luchas personales. Ojalá nuestro ministerio crezca, a eso apuntamos. Pero así el ministerio crezca un día como grandes ministerios que hay a lo largo y a lo ancho del planeta, la figura, el yo soy, es Cristo. No un ser humano, no un hombre, no una mujer, sin importar el título que tenga, sin importar en el punto del planeta donde viva, el único que tiene que ser predicado es Cristo y la verdad de Cristo. Porque sabe una cosa, un ser humano, una doctrina, no te va a llevar al cielo. El único que te va a llevar al cielo, el único que vino a salvarte y el único que pagó el precio es Cristo. Por eso Jesús dice yo soy, y eso significa yo soy. Está diciendo no te guíes por nada más ni por nadie más. Y acá hablo de entidades religiosas y hablo también de distintos argumentos y doctrinas que los hombres han levantado a través de los tiempos, que no tienen nada que ver con lo que está escrito. Entonces a veces nos determinamos y luchamos en cosas y peleamos y batallamos en cosas doctrinales que no tienen sentido. Si lo único que tiene sentido es que la gente conozca de Cristo, que conozca que tiene que cambiar, que conozca que hay una salvación. A la gente no le sirve de nada en este momento que aquellos que dicen ser cristianos estén compitiendo por quién tiene la verdad y quién no. La verdad la tiene Cristo. ¿Se está entendiendo? Entonces Jesús dice algo bien claro, dice yo soy el camino y soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la clave. Ustedes se van a encontrar lo que decía Cristo, nos estaba hablando a nosotros, los cristianos, a los líderes. Ustedes se van a encontrar a lo largo de sus vidas, de su llamado, de su ministerio, de su servicio, con gente que vendrá con mucha necesidad, con gente que estará turbada. Pero ellos tienen que escuchar de quién soy yo, dice Jesús. Tienen que escuchar mi verdad, no su verdad. No la verdad de un ministerio, no la verdad de un famoso. Tienen que escuchar mi verdad y la verdad está escrita. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la gente tiene que saber que el único que los puede guiar al Padre soy yo. Esto es lo que necesita el mundo hoy. ¿Por qué se creen ustedes que hay tanta idolatría en el mundo? Hay tanta idolatría. Argentina es un país 80-85% idólatra. ¿Y por qué el país es idólatra? Porque el argentino no ha conocido aún de la fe. Durante muchos años de nuestras vidas, muchos de nosotros, como yo, hasta casi los 30 años, era un idólatra. Pero un día se me reveló la verdad. Y cuando leo la Biblia entiendo que lo que detesta Dios es la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando se me revela Cristo, cuando se me revela la verdad, yo arranco la idolatría de mi vida, echo la idolatría de mi casa y comienzo a vivir la vida según lo que Cristo espera de mí.
Pero ¿por qué yo un día conocí a Cristo? Porque hubo alguien con un corazón preparado para predicarme a Cristo. Que alguien que no me confundió. Y eso es lo que necesita la gente que está del otro lado, tu vecino. Aquel compañero de trabajo, aquel familiar que está en la ruina, que lo único que habla en este tiempo es de cosas pesimistas, de malas noticias, y te dice que esto no va a cambiar y que todo le va a ir mal y que se va a morir y que va a quebrar y que no sé cuántas cosas negativas. Necesita que alguien le predique la verdad. ¿Por qué? Porque ha vivido toda su vida hasta el día de hoy, hasta que se le revele Cristo, ha vivido en una mentira, practicando algo que en verdad Dios detesta, que es la idolatría. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? A veces yo quiero ser claro en esto. A veces yo me encuentro con personas que sé que lo hacen de muy buena fe. Y me dicen, pastor, y me mandan en mi Facebook por privado, y me mandan cadenas de oración. Rezá 50 Padre Nuestros y luego transmitilo para que se hagan 1.000.000 de Padres Nuestros y Dios nos va a bendecir. Y yo sé que lo hacen de buena fe, lo hacen con amor, no lo hacen para rivalizar. Pero yo tengo que hacerles entender que no tenemos que rezar, tenemos que orar. Que rezar es repetir una oración. Que orar es hablar con Dios. Y que cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro allí, y más allá de que alguna religión lo hizo como una oración ya establecida y determinada, y así quedó como un rezo, no fue lo que Cristo quiso hacer. Por eso las distintas traducciones de la Biblia, si bien yo siempre lo digo, ¿no? La Biblia dice todo exactamente lo mismo y el enfoque es el mismo, hay traducciones que usan diferentes palabras. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba enseñándole a los discípulos. Él les dijo, los discípulos dijeron, Jesús, ¿cómo hacemos nosotros para llegar y conectarnos con el Padre como tú lo haces? Bueno, le dijo Jesús, háganlo así. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que estaba diciendo es, antes de orar o de pedirle algo a Dios, por favor, pónganle a Él en primer lugar. Díganle que Él se merece toda la gloria, que Él está en los cielos, que Él es poderoso. Que venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Que su palabra se transforme en nuestro estilo de vida. Eso es lo que estaba diciendo. Pero el que no entendió, lo metió en un cuadrito, convirtió eso en un rezo, y estamos practicando algo que no corresponde. ¿Está mal rezar el Padre Nuestro? No está mal, claro que no. Pero no era la intención de Jesús. La intención de Jesús es que tenemos que hablar. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús rezó? ¿Alguna traducción que fue traducida o que fue adulterada va a decir que rezó? Jesús nunca rezó, Jesús siempre oró. Sus discípulos nunca rezaron, siempre oraron. Por eso es que tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Y eso es lo que la gente necesita saber. Dios necesita escuchar la voz de la gente, la voz de aquellos que necesitan una ayuda. La Biblia dice que el que golpea se le abrirá y el que pide se le dará. Ahora la pregunta, si tú repites una oración hecha, si quizás tú no estás necesitando lo que dice el Padre Nuestro, tú estás necesitando otra cosa. Dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso es una enseñanza de Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está bueno. La pregunta es, quizás el pan tuyo de cada día lo tenés todos los días, vos estás necesitando otra cosa. Quizás estás necesitando que te salga una enfermedad, que te dé sabiduría para salir de una deuda, que te dé sabiduría para ser papá, mamá, hijo, esposo, no lo sé, mejor empleado. Que te dé sabiduría para poder rendir los exámenes y sacar buenas notas en tus evaluaciones de la facultad, no lo sé. Pero a veces tomamos como ejemplo, la religión hizo eso, tomó los ejemplos de Jesús y los encuadró y la gente caminó por eso. Y por eso hoy la gente no tiene conocimiento de Cristo y la religión no tiene una respuesta tampoco. ¿Por qué? Porque la religión la tiene la iglesia. ¿Y cuál es la verdadera respuesta? La verdadera respuesta es que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie va a venir a Dios si no es a través de Él. Yo quiero que todos los que están del otro lado, yo sé que hay gente viendo este mensaje que lo va a ver después, mi idea, mi intención, por favor, no es ofender, por favor, es revelar una verdad. Lo que está escrito no es mi verdad, es la verdad, es lo que está escrito en la Biblia. Que lo practicaste vos quizás como tradición, porque así te lo dijeron, pero nunca hiciste esto, agarraste la Biblia y la leíste.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Creí en Dios por lo que me habían enseñado, por lo que la tradición decía. Y yo me manejé tradicionalmente y me enfoqué en un tipo de religión porque, bueno, cuando me preguntaban, ¿y por qué tú eres esto? Y porque lo fueron mis abuelos, mis padres, yo y lo serán mis hijos. Hasta que un día se me reveló la verdad. Cuando toqué fondo, no había religión que me sacase del hueco. No te encontraba paz hasta que un día alguien me enseñó esto. Jesucristo es el camino. Y esto es lo que quiero decirle a los que están del otro lado. Jesucristo es el camino para tu necesidad, para que puedas traer paz a tu casa, para que puedas salir de ese tiempo de aflicción, para que el temor se vaya, para que puedas ser provisto en todo lo que necesitas. Tú necesitas conocer la verdad y la única verdad es Cristo. San Juan capítulo 3, verso 16 dice un texto también tan conocido pero tan profundo que a veces no reparamos en lo que dice. Dice San Juan capítulo 3, verso 16. Mire qué tremendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a leerlo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que tienes que hacerte, ¿en quién estás creyendo? Tienes que creer en el Hijo de Dios, tienes que creer en Jesucristo. Es la única conexión que tú tienes con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Se está entendiendo? Si tú quieres llegar a Dios, solamente tienes un camino, se llama Jesús. Camino, verdad y vida. Otro camino, hay muchos caminos, pero no todos te llevan a Dios. Hay un montón de caminos, pero otros te llevarán a la perdición, te llevarán al problema. No levantarás frutos de ahí. Pero mira lo que dice Dios. Dice, yo de tal manera te amé que entregué a mi único Hijo para que cuando tú creas en Él, tú no te pierdas. Por eso hay gente turbada hoy, hay gente perdida. Hay gente que no le encuentra sentido a la vida, que no tiene paz, que está atormentada. Mientras que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos en paz y los demás creen que estamos en un tiempo de locura y que no tomamos en serio lo que estamos viviendo. Claro, ¿cómo no vamos a tomar en serio lo que estamos viviendo? Pero tenemos paz porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Hemos decidido confiar en Cristo. Por eso no nos sentimos perdidos. Y si un día nos tenemos que ir, porque de hecho un día nos vamos a ir de aquí, de alguna manera nos vamos a ir de este mundo, vamos a ser salvos y vamos a habitar en las moradas celestiales que Jesucristo preparó para nosotros. Ahora mire que es lo que es tremendo, porque dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay un montón de personas del otro lado que dicen, no, si Dios existiera no pasaría lo que pasa. Las personas que no tienen a Cristo en el corazón, lo primero que te dicen si escuchan un mensaje como este o leen en las redes una frase cristiana, dice, si Dios existiera no habría tantos pobres, no habría tantos viejitos enfermos y desamparados. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Dios en la cosa? Si somos nosotros los que tomamos las decisiones en la tierra. No se nos ha revelado esa verdad. Y a veces nosotros creemos que las personas que no tienen a Cristo en el corazón piensan que estamos condenados, que Dios nos mandó a esta tierra para sufrir. Y Dios no nos mandó para sufrir. Nos mandó para que seamos luz, para que seamos sal, para que alumbremos, para que demos gusto, sabor a esta tierra. Pero si no se nos revela Cristo, estaremos turbados. Y pensaremos que Dios nos quiere condenar, que Dios no está con nosotros. Entonces decimos, cuando salió campeón Argentina del Mundial 86, decíamos, Dios es argentino. Y ahora que estamos pasándola mal, decimos, ya no lo es. No se trata de eso. Se trata de entender que hay un montón de caminos que la gente toma, pero hay uno solo que nos conecta con Dios. Cuando estás turbado, cuando estás desamparado, cuando no tienes fe, podés ir a montones de lugares tratando de
salir adelante, tratando de que alguien llene tus vacíos. Pero lo único que puede llenar tus vacíos es Cristo, y te lo digo por experiencia. A los 30 años lo conocí, porque se me reveló esta verdad, que Él es el camino. Desde el día en que Cristo es mi camino, mi vida cambió. Mi entorno cambió, mi familia cambió. Yo cambié como papá, como esposo, como ser humano, como persona. Hay muchos perdidos afuera, que están sin destino porque nunca se les reveló esta verdad. Vuelvo a leer el verso 16, porque de tal manera amó, Dios te amó y te ama, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mirá que Dios va a hacer que su Hijo sufra en la crucifixión, en la tortura previa para condenarte a ti. No, eso es un engaño. No, Él lo hizo para que tú seas salvo por Él. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Te estoy diciendo que te conviene creer, porque si no ya estás condenado. Que te conviene buscar, porque si no ya estás condenado. ¿Y por qué eso tiene que ser así? Porque así lo determinó Dios. No lo determiné yo, no lo determinó un ministerio, no lo determinó un pastor, no lo determinó un líder. Lo determinó Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y Dios dice, yo de tal manera te amo a ti, que envía a mi único Hijo para que tú no te pierdas. Pero tú necesitas creer en Él. Y si no crees en Él, estás condenado. Por eso hay gente que vive condenada toda su vida. ¿Qué significa eso? Que vive condenada toda la vida. Que está siempre en problemas, que no puede sacar la cabeza adelante, que nunca encuentra paz en toda su vida, que está turbado, que tiene dolor, que no tiene felicidad, nunca. Hay gente que está condenada. Pero si en esta noche tú quieres salir de ese sistema de condena, tú tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida y entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Vuelvo a leer el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Me impacta esto porque la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Por eso es que lo hablo con respeto a esto. Si alguien me dice, pastor, yo he decidido con mi vida no confiar en Dios, he decidido ser un idólatra, he decidido hacer cosas malas, yo tengo que respetar eso y no puedo ir en contra de tu decisión, porque Dios mismo te lo respeta. Dios dice, todo te es lícito, ¿quieres hacer con tu vida lo que quieras? Hazlo, pero déjame decirte que si bien todo te es lícito, no todo te conviene. Y el que está condenado, el que no cree en Cristo, se pasa la vida haciendo cosas que no convienen. Y lo que se siembra se cosecha, por eso cosecha pena, dolor, frustración, infelicidad, traumas, pobreza, porque ya decidió por lo que no le conviene. Pero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, te dice, te conviene creer en mi Hijo, te conviene caminar en mi verdad, porque un día, ¿sabes una cosa? El mundo se va a terminar, un día se va a terminar para ti, un día ya no dejarás de existir. Y todas esas cosas por las que peleaste, orgullo, vanagloria o cosas materiales, no te servirán de nada. Te irás al infierno de todas maneras. Seguirás con tu condenación perpetua. Pero si recibes a Cristo, a mi Hijo como Señor y Salvador de tu vida, la condenación ya no tendrá poder sobre ti y serás doblemente feliz. Vuelvo a leer el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué significa la revelación? Que Cristo vino para traerte luz en medio de las tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué mucha gente no se acerca a la iglesia? Porque la gente sigue amando más el pecado que lo correcto. Sigue amando más la maldad que lo correcto. Transgredir las leyes es lo mejor para muchos. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino, Jesucristo vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado, votaron por el pecado, porque sus obras son malas, porque todo aquel, dice el verso 20,
que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué tremendo es esto. Cuánta gente que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia, porque a mí me gusta hacer esto. Y sé que no está bueno, y en la iglesia me van a corregir. Me oculto. Sigo alimentando mi carne, sigo alimentando mi pecado, sigo practicando las obras malas, pero no se da cuenta que está condenado y camino a la perdición. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Sabes una cosa? Esta palabra es para todos, es para los que están en el cristianismo, para aquellos que dicen conocer a Cristo y tener a Cristo en el corazón, y para aquellos que nunca le conocieron. Porque hay gente que está dentro del cristianismo, que sigue haciendo lo malo, que sigue haciendo cosas incorrectas. Y de todas maneras le parece que está todo bien. Y no está todo bien. Porque el que pesa nuestras obras es Dios. El que da pago según lo que nosotros hacemos es Dios. El que juzga es Dios. Entonces, haz lo bueno. No traigas condenación a tu vida, trayendo condenación, mentira, trayendo división. Haz lo correcto, ama la verdad, practica la verdad, sé honesto, sé íntegro. Reconoce que no eres perfecto y reconoce a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y todo cambiará. Porque todo aquel, dice el verso 20, que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Algunos se quedan allá escondidos. Yo tengo a Dios en mi corazón. Mensajes como este, donde me hablan mal del pecado, no los escucho. ¿Y por qué será? Porque no quiero salir del pecado. Prefiero el mensaje light, donde me hablan de otras cosas, donde me dicen que Dios es amor. Eso es verdad. Pero dice el verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Y con esta palabra quiero terminar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Quiero recordarles a aquellos que están del otro lado, que van a luego ver este mensaje o lo van a reproducir por YouTube o por Facebook o por Instagram. Quiero recordarles que lo que estoy leyendo es la palabra de Dios. Lo que predico no es mío, yo no hice nada para merecerme y llevarme la gloria de lo que aquí está escrito. Lo que está escrito es lo que Dios dice. Y en esto es lo que debo creer, a esto fui llamado. Y esto es lo que debo predicar y lo que debo practicar también en mi vida. Dice el 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me impacta esto. Dice que el deseo es de que todos oremos, de que nos unamos en el Espíritu y que todos lleguemos a la salvación a través del conocimiento de la verdad. Me trae a memoria lo que dice el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tu Hijo. Es un gran problema, porque es otro problema de que la gente no se acerque a Dios, es la ignorancia, la falta del conocimiento de esta verdad. Porque vuelvo a repetir lo que siempre digo, muchos por tradición activamos nuestra fe, pero nunca leímos lo que la Biblia dice. Simplemente escuchamos y nos movemos según la tradición y no fuimos a la verdad. Y dice que la ignorancia trae destrucción. Y mire lo que dice: mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, no conocían la verdad. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora no hay excusa para ti, tú conoces la verdad. Ahora me puede decir: nadie me lo dijo. Pero dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Lo que está diciendo es, hay algunos que no tuvieron el conocimiento.
Pero hay otros que lo tuvieron y lo desecharon, como hay muchas personas del otro lado, que escucharon y que conocieron la verdad, pero lo desecharon y se volvieron al pecado. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, del llamado. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste, decidiste caminar en necedad y en desobediencia, no solamente me olvidaré de ti, sino también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué me decís esto, pastor? Porque, ¿sabes una cosa? Hay un precio que pagar. Querido, querida, que estás del otro lado, hay un precio que pagar. ¿Por qué tiene que ser todo tan fácil cuando Jesucristo entregó su vida para que tú conozcas la verdad, para que Él se transforme en tu camino y en tu Salvador? ¿Y por qué crees que a vos te venga todo tan fácil? Entonces vuelvo a 1 Timoteo capítulo 2, cuando en el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que espera Dios es que todos conozcan la verdad. Pero para que todos conozcan la verdad, la iglesia, el cristianismo, debemos estar unidos en un espíritu y predicar a Cristo, predicar la verdad, no predicar nuestras propias verdades a nuestra conveniencia, sino la verdad de Cristo. Y miren lo que dice el verso 5, con esto termino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo no sé, pero antes de conocer a Dios, mi familia y yo, la cultura de mi familia era buscar bendición a través de un montón de cosas. Curanderismo, hechicería, idolatría. Y todo eso nos llevó a la perdición, al dolor, a la separación, al sufrimiento, a la pobreza. Pero el día que se me reveló esta verdad, que el único mediador y el único que había pagado el precio es Jesucristo, y comencé a caminar en su voluntad, aunque hubo muchas cosas que tuve que cambiar, mi vida cambió y hoy soy quien soy. Y nunca volvería para atrás, jamás. Si alguien me preguntaría, ¿qué te gustaría ser o te hubiese gustado ser? Yo te diría lo que soy hoy. Un padre de familia, un esposo, un abuelo, alguien que vive en paz, alguien que puede servir de consejero para alguien más, alguien que puede ser un buen amigo, alguien que sirve a Dios. Es lo único que me interesa. Es lo único que me interesa. Ser lo que hoy soy me hace un hombre pleno. Yo no sé cómo estás del otro lado. Quizás sos una mujer, un hombre, que no entienden de plenitud. Quizás nunca oíste de Dios, o quizás sí oíste de Dios y te congregás hace mucho tiempo, pero tu vida para nada cambió. Porque quizás no se te reveló esto. El gran yo soy, Jesús. Camino, verdad y vida. Lo único que vos y yo necesitamos. Cuando yo descubrí esto, todo cambió. Y cuando tú puedas entender que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no es un ídolo, que no es un curandero, que no es un hombre, sino Jesucristo, tú podrás disfrutar de la vida como aquellos que hemos cambiado por conocer esta verdad. En esta noche simplemente quiero bendecirte. En esta noche simplemente quiero agradecerte el hecho de que estás del otro lado. Este fue un mensaje donde abrí mi corazón, donde intenté ministrarte desde mi lugar lo que creo que necesitas. Porque yo estuve ahí, donde estás vos ahora, con necesidad, con falencia, con turbación, con dolor, con infelicidad, con traumas, con pérdidas, con dolores, con fracasos. Pero un día todo cambió. Cuando me enteré y entendí que el único que me podía librar es el gran yo soy, y que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida que yo necesito. Y aún más, que Él es el único mediador entre yo y el Creador de los cielos y de la tierra. Dios te bendiga
ricamente. Nos estamos viendo el próximo jueves en este discipulado. Vayan preparándose durante la semana, Iglesia de Jesucristo, que ya vamos a ir organizándonos para tener nuestras reuniones. De hecho, en María Teresa, los hombres vamos a poder reunirnos todos juntos. Así que prepárese, que va a ser algo lindo que vamos a vivir en estos tiempos. Dios me lo bendiga ricamente y nunca se olvide que le amamos en Cristo y que con Jesús se puede. Nos estamos viendo. Chau, chau.